Fuerte aplauso al señor Jorge Cosia. Responsable, autor, mentor, gestor, de todo el festejo. Ya vamos a estar hablando de esto, pero antes había quedado pendiente justamente Alfredo con una respuesta pendiente, que es lo que corresponde, y seguramente el secretario de Cultura tendrá su opinión con respecto a No, que me pareció lo que hizo Mirta Legrand ahí amenazando a Quiroga, me parece de un autoritarismo que excede cualquier después opinión que pueda hablar de democracia, de tolerancia. Digamos, ahí expresó en su profundidad cuál es su pensamiento, y es un pensamiento que lo está repitiendo ya hace muchos años, no es solamente con Quiroga. Simplemente eso me parece que es un hecho central de lo que es el pensamiento y comportamiento de Mirta Legrand. Simplemente es una opinión política, puede ser buena, mala, habrá sido buena actriz, la verdad que no la vi yo, porque soy muy joven. No, para mí lo peor que dijo Mirta se refiere a que hubo aplausos que fueron anti-K. La verdad que hablar en un lugar de 2000 personas... En el Colón estamos. En el Colón. Porque hubo... A ver, el Colón es una alegría para la cultura de los argentinos. El Colón además ha sido recuperado por 3 gobiernos. El Colón va a seguir estando cuando no estemos, 100, 200, 300 años más. Eso no está en duda. Lo que sí uno puede cuestionar es el diseño que tuvo la presentación del Colón, donde la figura central pareció ser Ford, donde figuras como Julio Boca estuvieron en un segundo plano, donde de pronto los artistas también estuvieron en un segundo plano, no hubo un ninguneo de los artistas. Referentes como Olga Ferri que no fueron No se invitaron escritores, Jorge. Sí, por Olga eso, Ferri bailó Olga en Ferri. un No se invitaron filósofos, escritores. La verdad es que la cultura en toda su diversidad da lugar, en la cultura de su diversidad conviven el Colón, Fito, convive el arte popular, convive hasta la mona. Claro. Por eso digo, hay dos mundos, hay dos visiones de la Argentina, una que incluye y otra que excluye. Y me parece que el diseño de Macri del Colón es parte de su visión excluyente, mientras que lo que nosotros planteamos del gobierno nacional es una visión incluyente, porque incluye a todos absolutamente. Y esto es también el proyecto político-económico de la Argentina. El proyecto sojero agroexportador es un proyecto que excluye. El proyecto de valor agregado no excluye ni siquiera el proyecto sojero agroexportador. Esta es una concepción que todo lo abarca. Mira, en definitiva es cultural la cuestión. Hablamos, es muy interesante lo que plantea Jorge. Jorge desde su primer pasito dentro de la Secretaría de Cultura, él hablaba de incluir la política con la cultura y la cultura con la política. Nunca podrían estar despegadas. Cada vez que uno hace un hecho cultural está haciendo también de alguna manera, está marcando una posición y una forma de pensar, sin dudas. Y vaya si fue un hecho cultural lo que tuvo que ver con los festejos del Bicentenario, para que la gente lo recuerde, todos los que estuvimos allí. Es el evento multitudinario que ha batido récords de público en la historia de la Argentina. Y bueno, lo hicimos nosotros. Y cuando digo nosotros estoy hablando del público, de toda la gente que nos está mirando. A eso me refiero. Leonel de Lomas de Zamora dice... ¿Cuándo le van a poner multa a los...? No, este es otro tema, perdón. A ver, María, sí, después pasamos a ese, no te preocupes. María del Carmen de Mendoza, gracias por habernos hecho vivir un día histórico con la fiesta. Ojalá se lo podamos contar a nuestros nietos. Y yo pensaba, ¿cómo se arranca a pensar una fiesta de esta magnitud? ¿Por dónde se empieza? ¿Cuánto hace que están trabajando? Bueno, empezó del punto de partida, la presidenta me nombra secretario de Cultura el 8 de julio. Y con 2 propuestas. Una de las propuestas es, bueno, trabajar por el Bicentenario. A partir de ahí, bueno, trabajamos en primer término con su secretario, Parrilli, y ahí hubo una primera reunión con la presidenta donde empezamos a hablar de una suerte de eje, ¿no? Y en ese sentido es la presidenta la que marca claramente el eje o las coordenadas que tuvieron que ver con el diseño, es la estructura del Bicentenario. Esas coordenadas tuvieron que ver con decir, bueno, vamos a hacer, yo quiero una fiesta plural, quiero una fiesta federal, quiero, en realidad no una fiesta, quiero una conmemoración, fue la palabra, que quiere decir construir memoria colectiva, quiero que sea latinoamericana y que tenga clara perspectiva histórica. Esto permitió, cuando un buen punto de partida es lo que permite, claro, la idea de fuerza. Allí es donde, bueno, hablamos de uno de los primeros elementos que planteamos es el desfile. Y dijimos, bueno, un desfile... Que es lo que estamos viendo en claro, este momento. Y dijimos, un desfile de carácter que tenga que ver con la historia, que no sea un desfile militar, que sea un desfile de alegorías, que recorra la historia, que visite la historia. Inmediatamente, bueno, se acuerda con eso y a partir de allí, bueno, se arma la unidad ejecutora del Bicentenario, que integra Tristan Bauer,
y yo, junto con Parrilli, que siendo el secretario general de la presidencia, tiene de alguna manera, diría yo que es casi el conductor de este trío, y luego se suma una persona a la que hay que reconocerle, pienso yo que es la persona con mayor capacidad, no digo que sea la única, porque sería injusto por ahí con otros, pero se suma Javier Grossman, que es uno de los más grandes expertos en diseño de grandes eventos, y además un vanguardista, un hombre con la cabeza abierta. Y porque trabaja hace muchos años en esto. Empezamos a trabajar, se suma mucha más gente. Nombrarlos a todos es imposible, pero creo que esta estructura es la que comienza a trabajar el año pasado, muchas charlas, conversaciones, criterios, y lo que se suma, bueno, sobre finales del año es Dickie James, que nosotros, en realidad, yo me acuerdo la primera reunión con Dickie es donde yo traigo un guión. Dickie es el director de Fuerza Bruta, todo el desfile que se vio. Yo traigo un guión, pero Dickie trae el suyo, y la idea era, bueno, Dickie, toma esto y adaptarlo a tu lenguaje. Pero Dickie trae su idea, hicimos las cosas, invertimos los términos. Dickie trae el concepto de desfile y nosotros lo intervenimos, le dimos elementos que tienen que ver con la historia. Ahí también entra a trabajar Felipe Piña. Claro, porque además había que seleccionar qué se pone, con bueno, lo amplio de 200 años. Y ahí vuelve a intervenir la presidenta, ¿no? Bien. Es decir, donde discutimos una sucesión de qué temas, qué títulos, si la vuelta obligado sí, si la vuelta obligado no, claro. Si el deporte sí o el deporte no. Y se conforma un desfile donde incluso yo recuerdo una de las últimas reuniones donde la presidenta, por ejemplo, las imágenes de América Latina, los globos, que estaban ubicados al principio. Y la presidenta con mucha claridad dice, los globos no pueden estar al principio, porque en realidad el fortalecimiento de la política latinoamericana vino con este gobierno, se fortalece con este gobierno. Entonces, hay una narración, o por ejemplo el globo del futuro, donde entra la tecnología, donde entra, bueno, la presidenta estuvo en cada detalle. Ahí estamos viendo. Tanto sí, del desfile como, bueno, del Paseo del Bicentenario. El Paseo del Bicentenario es un ejemplo, ahora todos tienen, yo creo que la foto histórica va a ser la del desfile, y eso yo me acuerdo que lo dije al principio, dije yo creo que debe haber una foto, debemos lograr una imagen síntesis, que es lo que uno recuerda durante 100 años. Y hay que sumarle un lenguaje simbólico muy grande que tuvo todo el desfile. La quema de la Constitución, sí, eso es impresionante. No, y las madres de Plaza de Mayo, digamos, fue impresionante. Las Malvinas creo que fueron los dos momentos más conmovedores. Vos sabés que el 24 yo salí del Colón, pues yo fui al Colón, salí del Colón y me fui a la 9 de julio y a cantar el himno con toda la gente, con la Sole, con Federica que conducía. Y la verdad que era la vida misma eso, ¿no? Yo siempre te digo lo que pienso, ¿no? Y la verdad que te felicito tanto, es tan impresionante lo que han hecho, tan excelente, una calidad artística tan notable, tan amplio, tan verdaderamente popular. Como decía Alfredo el otro día, ¿no? Ningún robo, ningún desorden. Sí, mirá que en un momento estaba cantando la Sole, estábamos cantando el himno y de verdad era impresionante la gente, la cantidad de gente. Nada, todo perfecto, todo como... Sí, además como la debe gente... ser. Bueno, en primer lugar, Federica. Yo quiero felicitarla a Federica porque fue la gran protagonista. Yo te quiero agradecer la verdad que me hayas permitido participar. No, pero estoy llorando, yo lloro desde hace 5 días. Federica, la calidez, el modo en que a mí, digamos, no me interesaba ser protagonista en la escena, pero ella todo el tiempo mirándome y cuidándome y viendo si yo podía, queriendo que esté, porque, por ejemplo, para mí cantar el himno al final fue muy importante y se lo debo a ella, que me haya tirado el cable para sumarme. La gente cuando... Obviamente ya nos identifica a algunos, ¿no? Y yo salí a la calle y no podía caminar, la gente agradeciéndome y por supuesto al gobierno, ¿no? Acá hay un titular de la Nación, el gobierno busca un rédito político. Qué pena que no se den cuenta que sin lugar a duda el clima de la celebración, por supuesto que tiene que ver con los 7 años de este gobierno. Sería inconcebible, y hablábamos de Cobos, imaginar este festejo con el gobierno de la Rúa o con el gobierno de Menem. Sería inconcebible. Por supuesto que tiene que ver, y no es que la gente que salió vote o vaya a votar o haya votado, pero lo que ha habido es una plataforma de 7 años donde la Argentina cambió, salió de la noria de la frustración recurrente. Y esta es la base. Yo lo digo siempre, no hay cultura exitosa en un país que fracase.
no podría haber habido celebración exitosa en un país fracasado, frustrado. Y esto es lo que la lectura, que no se equivoquen más los periodistas, sí tiene que ver con una política de gobierno esta celebración. Y esto no significa que sean ni votos asegurados, ni... pero tiene que ver, sería muy injusto. Para completar lo que estás diciendo, siempre se habla del rol del Estado. Y el Estado no es una abstracción, el Estado es un gobierno que empieza a ejercer diferentes políticas. Y en este caso la política cultural es el Estado interviniendo en la sociedad, pero abriendo las puertas para la expresión popular. Porque un Estado también podía haber organizado una fiesta cerrada. Sí. Haces una fiesta cerrada, entonces no tenés ese canal de participación colectiva. Y me parece que esto es cuando se habla del rol del Estado, cuando el rol del Estado abre las puertas para que se pueda expresar el pueblo. Sí, un ejemplo, vos fíjate, los stands, el stand de cultura, que fue el que, la verdad, la presidenta nos honró profundamente porque fue el que primero visitó. Yo no lo podía creer cuando entró y después me enteré que le gustó mucho. Vos entrabas al stand de cultura y no veías un solo texto que diga Secretaría de Cultura de la Nación, bueno, gobierno Cristina, nada. Era la cultura. Ahí estaba Palito Ortega, Discépolo, Jaureche, Julio Boca. Era una Aleph. ¿Ustedes se acuerdan del cuento de la Aleph? Donde uno en un solo punto ve todo. La idea fue esa. Siempre la metáfora predilecta de Borges suele ser el laberinto, ¿no? Que es una metáfora media trágica, porque es el extravío. Sí, nosotros elegimos la metáfora de la Aleph, que es el todo, y en este caso la cultura. Ahí estaba toda. Por eso estaban los espejos. Los espejos, y uno podía entrar en la cultura. El espejo. Por eso digo que hubo muchos símbolos. No hubo panfleto, por eso digo, pero cuidado, yo digo, separo los tantos. Hay una plataforma que sin duda, esta realidad de los argentinos, muchas cosas que han cambiado. La asignación universal ha determinado un cambio de ánimo en sectores que antes estaban muy mal. Entonces, esto es posible por eso. Ahora, también digo, el gobierno no especuló, no hizo oportunismo. No mandó consignas, no hizo stand de cultura o de ciencia diciendo esto nosotros. Y es la primera vez que se incluye a Ernesto Che Guevara en la celebración de la patria. Es decir, había frases del Che cuando había actos, había momentos, y está también en una muestra, ¿no es cierto? Sí, bueno, lo que la presidenta también hace, porque el diseño requiere tiempo, requiere varios programas para analizarlo. Todo el diseño y la concepción es planteada por ella, porque Cristina tiene una concepción de la historia. Cristina está parada no en la coyuntura, no está parada en el día, está parada en algo más amplio que se llama la historia. Entender que el día de hoy es una parte de la historia. Eso es lo que le permitió a ella resistir en el 2008 con mucha fuerza, porque ella era consciente de la dinámica que la historia tiene. Y en ese sentido ella tiene una concepción. La Argentina, que siempre se planteó como un país europeo, hoy se plantea como un país liderando América Latina en una concepción latinoamericanista única. El Salón de los Héroes de América Latina debe ser un orgullo para todos. Héroes que los chicos del colegio no conocen, como Morazán, están siendo honrados. Morazán fue el gran patriota latinoamericano de Centroamérica, el que intentó impedir la balcanización de Centroamérica. Todos esos héroes, toda esa galería plantea una Argentina incluida en el mundo de la mejor manera, porque el modo en que tenemos de incluirnos en el mundo es América Latina. Esta concepción, todo lo que se ha planteado en esta celebración, tiene una clara definición ideológica que es absolutamente positiva para posicionar a la Argentina en el destino que la Argentina debe y merece tener. Jorge, una cosa que me sorprendió fue el embargo de la información, porque los que estamos en el mundo del espectáculo sabemos que es absolutamente, es decir, vos a fuerza bruta no puedes hacer ensayar en un sótano, ¿viste? Las 19 carrozas, esto trasciende la sorpresa que generó el espectáculo, que nadie sabía que iba a pasar. Sí, ayer me llamó por la radio Chiche Hellum, ¿no? Y yo lo escuchaba que decía, ¿pero dónde estaban? ¿Dónde estaban? Yo digo, esto fue como el desembarco de Normandía. Fue preparado como el desembarco de Normandía. ¿Y por qué fue preparado de ese modo? ¿Por qué nosotros no avisamos 3 meses antes? Porque la verdad es que teníamos conciencia de la máquina de impedir. Nosotros si hubiéramos anunciado 3 meses antes esto, inmediatamente hubieran dicho, pero van a cortar la 9 de julio, pero vamos a gastar dinero en esto, sí, pero vamos a... No se le va a caer un la verdad que ocurrió. Ahora eso, ocurrió, mirá, esto que estamos viendo ahora, vos sabés que yo no tenía la menor idea. Vos sabés que me agarró, te lo digo en serio,
un ataque de... no sé si es un ataque, pero me puse a llorar, no podía parar de la emoción que me produjo, ¿no? Es Y del orgullo de que en el Bicentenario... Sí, la verdad es que, por eso digo, la máquina de impedir la trabajamos de ese modo, por lo que vos decías, porque creo yo que esto es un triunfo fundamentalmente de una Argentina y su pueblo que tienen motivos para celebrar, para conmemorar. Porque, bueno, esto es lo que ha ocurrido. A ver, y ya vamos cerrando, Juanchito, porque por tiempos ahí me están diciendo. A ver, lo último que me pareció muy interesante a mí también. El entusiasmo con las banderas argentinas, ese viva la patria que yo hacía tanto que no escuchaba, que yo creo que tiene que ver también con que es el periodo más largo que llevamos como pueblo en democracia y ojalá sea para siempre, digo, que no conozcamos otro tipo de gobierno, pero digo, ese es justamente la celebración por el retorno a la democracia, que se eligieron las murgas como forma de alegría y de muestra Esas popular. son la crisis económica. Eso fue divino. Están los billetes de distintos tipos de billetes. Divino, pero digo, ¿no notaste eso, Jorge, también? Sí, esta totalmente. cosa, yo lo había visto solo en los mundiales, viste que ves ese entusiasmo solo en los mundiales. Sí, por eso, hemos vivido algo histórico, yo tengo un enorme orgullo. Y bueno, como secretario de Cultura vamos a sacar un diploma que vamos a otorgar a todos los que participaron. Va a costar relevar porque son miles. Y vamos a entregar un diploma de reconocimiento a todos los que hicieron posible este evento formidable que nos enorgullece. Y que creo que va a haber un antes y un después de esto. Y además hay veces que la suerte tiene que estar de tu lado. Cuando el barco llegó al obelisco, yo estaba mirando. Digo, y no sabes lo que era abrir a la gente. Jorge, placer enorme. Aplauso para despedirlo y felicitaciones. Maravilloso, maravilloso. Lo que todos nos regalaron, nos regalamos. Corte volando, ya venimos. Una luna tucumana que no